Hay un momento exacto en que una vida se quiebra. No es ruidoso. No hay explosiones ni gritos. Es un sonido pequeño, casi imperceptible, como el crujido de hielo bajo un zapato, segundos antes de que el suelo desaparezca. He pasado 20 años documentando vidas ajenas, capturando esos instantes donde la máscara se desliza y la verdad asoma, fea y desnuda. He filmado bodas que escondían infiernos, funerales donde nadie lloraba, y juntas directivas donde se firmaban sentencias de muerte profesional con plumas de oro. Pero la historia que voy a contarles, esta es diferente. Esta es la historia de una mujer que aprendió a convertir sus cicatrices en armas. Una mujer que descubrió que la venganza más dulce no viene con sangre ni con fuego. Viene con facturas pagadas y clientes robados. Su nombre era Natalia Fuentes. Y esta es la crónica de cómo un niño rico en traje italiano destruyó un imperio, y ella construyó uno nuevo sobre las cenizas. Noviembre en Ciudad de México tiene un frío particular. No es el frío limpio de las montañas ni el húmedo de la costa. Es un frío gris, industrial, que se mete en los huesos y se queda ahí como un invitado que nadie llamó. Natalia Fuentes lo sintió esa mañana de martes cuando cruzó el vestíbulo de Nexus Logística. Llevaba 12 años cruzando ese mismo vestíbulo, pero algo en el aire se sentía distinto, más denso, como la atmósfera antes de un terremoto, cuando los perros ladran sin razón y los pájaros abandonan los árboles. Ella lo llamaba el presentimiento del soldado. Porque Natalia había sido soldado. 10 años en el ejército mexicano, coordinando logística para operaciones en zonas de conflicto. Había movido batallones enteros a través de territorios hostiles, organizado suministros bajo fuego, dormido en camiones blindados mientras las balas silbaban afuera. Cuando manejas entregas de municiones en Tamaulipas, los contenedores de refacciones automotrices en el Estado de México parecen un juego de niños. O eso pensaba. A sus 46 años, Natalia era la directora de operaciones de Nexus. Su territorio, cadenas de suministro valuadas en 2.800 millones de pesos anuales. Su especialidad, resolver lo imposible. Cuando un cargamento de piezas críticas para Volkswagen quedaba atrapado en aduanas y la línea de ensamble amenazaba con detenerse, Natalia era quien recibía la llamada a las 3 de la mañana. Café negro. Teléfono. Soluciones. Así funcionaba su mundo. Pero esa mañana, cuando entró a la sala de juntas y vio a Rodrigo Castellanos sentado en la cabecera de la mesa, su mundo comenzó a agrietarse. Rodrigo Castellanos. 34 años. Hijo del fundador. MBA del Tecnológico de Monterrey con intercambio en Northwestern. 18 meses en la empresa familiar, rotando por departamentos como turista en su propio reino. Esa mañana llevaba un traje azul marino 2 tallas más pequeño de lo necesario, mocasines italianos sin calcetines, porque aparentemente así se visten los genios del management moderno, y una carpeta llena de gráficas que prometían revolucionar todo lo que Natalia había construido. Observé su entrada a través de las grabaciones de seguridad que obtuve después. La forma en que se acomodó en la silla, como si ya fuera el dueño del lugar. Que técnicamente, algún día lo sería. Natalia se sentó en su lugar habitual, tercer asiento a la izquierda. Desde ahí podía ver las caras de todos sin girar la cabeza. Viejo hábito militar. Siempre conoce tus líneas de visión. Siempre sabe dónde están las salidas. Sus dedos tamborilearon una vez sobre la mesa. Solo una vez. Luego se quedaron quietos. El presentimiento del soldado nunca miente. Para entender lo que vino después, necesitan conocer la historia que Rodrigo Castellanos nunca se molestó en aprender. Nexus Logística no siempre fue un gigante regional. Hace 30 años, era 2 camiones y un hombre terco llamado Fernando Castellanos. Fernando había sido oficial de marina, como Natalia fue del ejército. Entendía que en logística, igual que en combate, tu palabra era tu arma más valiosa. Natalia llegó a Nexus en 2014, recién salida del servicio militar. Fernando la contrató después de una entrevista de 45 minutos que se convirtió en 4 horas de café y guerra de historias. Usted sabe lo que es resolver problemas cuando todo se está cayendo a pedazos, le dijo Fernando esa tarde. Eso no se enseña en ninguna escuela. En 12 años, Natalia convirtió esa confianza en resultados. Construyó un sistema de operaciones que funcionaba como reloj suizo.
Negoció contratos que otros consideraban imposibles. Se ganó la lealtad de clientes que valían fortunas. Su cliente más importante era Industrias Navarro. Arturo Navarro. 63 años. Construido como muro de concreto, con manos que todavía mostraban los callos de sus años en el piso de fábrica. Había levantado su empresa de autopartes desde cero, sobreviviendo crisis que habrían destruido a cualquier otro. Industrias Navarro representaba 600 millones de pesos anuales para Nexus. 40% de los ingresos totales. Pero más importante que los números era la relación. En 2009, cuando el mundo financiero colapsó y los bancos cortaron líneas de crédito como carniceros enloquecidos, Arturo Navarro hizo algo que no aparece en ningún libro de texto de administración. Llamó a Fernando Castellanos y le dijo: ¿cuánto necesitas para mantener los camiones rodando? Fernando le dio una cifra. 15 millones de pesos. Arturo los transfirió esa misma tarde. Sin contrato. Sin garantías legales. Solo un apretón de manos por teléfono y la promesa de que se pagaría cuando se pudiera. Ese dinero salvó a Nexus. Y Natalia nunca lo olvidó. Durante 12 años, ella fue el puente entre las dos empresas. Conocía a cada gerente de planta de Navarro por su nombre. Sabía que líneas de producción eran críticas, que proveedores eran problemáticos, que horarios de entrega no podían fallar bajo ninguna circunstancia. Cuando Arturo llamaba a las 6 de la mañana con una emergencia, Natalia ya estaba despierta, café en mano, lista para resolver. Eso es lo que Rodrigo Castellanos nunca entendió. Los clientes como Arturo Navarro no aparecen en los PowerPoints de optimización estratégica. No son números que puedes ajustar con algoritmos de pricing dinámico. Son personas que recuerdan quién estuvo ahí cuando todo se caía a pedazos. La primera reunión privada entre Natalia y Rodrigo ocurrió 3 semanas antes de ese martes de noviembre. Él la convocó a su oficina, la oficina que antes era un almacén de archivos, reconvertida con muebles minimalistas que probablemente costaron más que el salario mensual de cualquier conductor de Nexus. Natalia dijo, pronunciando su nombre como si probara un vino que no terminaba de convencerlo: he estado analizando nuestro portafolio de clientes y creo que estamos dejando dinero sobre la mesa. Ella mantuvo las manos quietas sobre su regazo. Un truco que aprendió en el ejército: nunca muestres tensión con las manos. ¿Qué tipo de dinero? Márgenes de utilidad. Rodrigo giró su laptop para mostrarle una gráfica llena de colores brillantes. Mira a Industrias Navarro. Les damos servicio premium a tarifas estándar. Es como regalar mercancía. Natalia estudió la gráfica. Los números eran técnicamente correctos. Los márgenes en la cuenta Navarro estaban por debajo del promedio de la industria. Lo que la gráfica no mostraba era por qué. Rodrigo comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado militar. La cuenta Navarro tiene contexto histórico que los números no capturan. Exacto. Él asintió como si ella hubiera confirmado su punto. Nostalgia. Estamos dejando que el pasado dicte decisiones del presente. En el mundo empresarial moderno, cada relación tiene que justificar su rentabilidad trimestre a trimestre. Natalia sintió algo frío instalarse en su estómago. Reconocía ese tono. Lo había escuchado antes, en oficiales jóvenes que llegaban al campo creyendo que los manuales de estrategia eran más importantes que la experiencia de los sargentos que llevaban años en la trinchera. Esos oficiales usualmente no duraban mucho. Arturo Navarro nos prestó 15 millones de pesos en 2009, dijo Natalia. Sin contrato. Sin intereses. Solo porque tu padre se lo pidió. Rodrigo la miró con esa sonrisa condescendiente que dan en las escuelas de negocios junto con el diploma. Eso fue hace 15 años. Las condiciones del mercado han cambiado. Necesitamos evolucionar o nos quedaremos atrás. En ese momento, Natalia supo exactamente lo que venía. Lo que no sabía era que tan rápido llegaría. Rodrigo Castellanos había pasado 18 meses aprendiendo el negocio familiar. 6 meses en contabilidad, donde los números se comportaban de forma predecible. 6 meses en ventas, donde los clientes eran abstracciones en un pipeline. 6 meses en operaciones, donde Natalia hizo todo lo posible por mostrarle cómo funcionaba realmente el mundo. Él tomó notas. Hizo preguntas. Produjo reportes impresionantes con métricas de desempeño y análisis comparativos.
Lo que nunca hizo fue subirse a un camión. Nunca pasó una noche en una gasolinera de carretera esperando que una grúa rescatara una unidad descompuesta. Nunca tuvo que explicarle a un gerente de planta por qué su entrega se atrasó 6 horas por un bloqueo carretero en Querétaro. Nunca sintió el peso de saber que si fallabas, cientos de trabajadores se iban a casa sin paga. Rodrigo veía el negocio desde arriba, como un tablero de ajedrez donde las piezas se movían según lógica perfecta. Natalia lo veía desde adentro, como un organismo vivo donde cada decisión tenía consecuencias humanas. Esa diferencia de perspectiva estaba a punto de costar millones. El documento llegó al correo de Arturo Navarro un viernes por la tarde. 42 páginas tituladas Marco Estratégico para la optimización de la relación Navarro-Nexus. Rodrigo lo envió sin consultar a nadie, sin revisar con Natalia, sin pedir autorización a su padre. El documento proponía, primero, implementar precios dinámicos basados en fluctuaciones de demanda. Traducción, cobrar más durante temporadas altas, exactamente cuando Navarro más necesitaba entregas confiables. Segundo, establecer umbrales mínimos de pedido para mantener el nivel de servicio premium. Traducción, si Navarro necesitaba un envío urgente de pocas piezas, tendría que pagar extra o esperar. Tercero, instituir revisiones trimestrales de alineación estratégica. Traducción, reuniones donde Navarro tendría que justificar por qué merecía seguir recibiendo el servicio que había tenido durante 12 años. El documento usaba palabras como sinergia, optimización de puntos de contacto y creación de valor mutuo. Lo que realmente decía era, vamos a cobrarte más por lo mismo, y si no te gusta, busca otro proveedor. Arturo Navarro leyó cada página 2 veces. Luego llamó a Fernando Castellanos. Fernando Castellanos tenía 67 años. Había construido Nexus durante 3 décadas, camión por camión, cliente por cliente, apretón de manos por apretón de manos. Estaba cansado. Planeaba retirarse el próximo año, dejar la empresa en manos de su hijo. Esa llamada de Arturo cambió todo. Escuché la grabación. Fernando guardaba respaldos de todas sus llamadas importantes. Otro hábito de la vieja escuela que su hijo consideraba paranoico. Fernando, dijo Arturo, su voz controlada pero con un filo que cortaba, ¿qué diablos está pasando en tu empresa? Fernando no entendía. ¿A qué te refieres? Tu hijo me mandó un documento donde básicamente me dice que nuestra relación de 12 años necesita ser optimizada. Que estoy recibiendo demasiado servicio por muy poco dinero. Que tengo que justificar mis pedidos en revisiones trimestrales como si fuera un cliente nuevo. El silencio que siguió duró 11 segundos. Los conté. Arturo, Fernando dijo finalmente. No tenía idea. Eso me preocupa más que el documento. Fernando cerró los ojos. Se los froté, como tratando de borrar lo que acababa de escuchar. Te llamo mañana. Voy a arreglar esto. Fernando. Arturo hizo una pausa. Hace 15 años te presté dinero porque confiaba en ti. En ti. No en tu empresa, no en tus procesos, no en tus marcos estratégicos. En ti. Tu hijo entiende eso. Fernando no respondió. No tenía respuesta. El martes llegó con nubes grises y ese frío industrial que mencioné antes. Natalia estaba en la sala de juntas a las 8 de la mañana, revisando reportes de tráfico para las rutas del día. Los demás fueron llegando. Mónica Herrera, directora de servicio al cliente, con su café en termo porque no confiaba en la máquina de la oficina. Tomás Aguirre, gerente de almacén, que había cargado camiones desde antes de que Rodrigo pudiera amarrarse los zapatos. Luis Vega, coordinador de flotilla, que conocía cada carretera del país como las líneas de su mano. Todos veteranos. Todos con más de 5 años en Nexus. Todos con el mismo presentimiento oscuro que Natalia sentía desde hacía semanas. Rodrigo entró a las 8:15, sus carpetas bajo el brazo, su sonrisa intacta. Buenos días, equipo, anunció, como si estuviera iniciando una fiesta. Tengo noticias emocionantes sobre nuestra estrategia con Navarro. Natalia observó las reacciones. Mónica apretó su termo hasta que los nudillos palidecieron. Tomás encontró algo fascinante en su taza de café. Luis miró hacia la ventana como buscando una ruta de escape. Todos sabían lo que venía. Ninguno podía detenerlo.
Rodrigo desplegó sus gráficas como un general mostrando mapas de batalla. Colores brillantes, flechas que prometían crecimiento, números que demostraban oportunidades perdidas. He estado analizando profundamente la cuenta Navarro, explicó. Y francamente, los patrones son preocupantes. Estamos subsidiando sus operaciones en lugar de maximizar la rentabilidad. Mónica se movió incómoda. Rodrigo, la relación con Navarro ha sido consistentemente rentable. Su volumen solo justifica el nivel de servicio. Mónica, ese es exactamente el tipo de pensamiento que nos está frenando. El tono de Rodrigo era el de un maestro corrigiendo a un alumno lento. Sí, generan ingresos. ¿Pero estamos maximizando el potencial de esa relación? He corrido los números. Estamos dejando al menos 30% de utilidad adicional sobre la mesa. Natalia mantuvo la mandíbula apretada. Podía sentir los músculos de su cuello tensándose, pero sus manos permanecieron inmóviles sobre la mesa. ¿Qué propones exactamente?, preguntó, su voz nivelada como superficie del lago. Rodrigo pasó a su siguiente slide. El título: Estrategia de optimización Navarro. Primero, implementamos precios dinámicos basados en demanda. Segundo, establecemos umbrales mínimos de pedido para servicio premium. Tercero, instituimos revisiones trimestrales de alineación estratégica. Tomás Aguirre, que había cargado camiones por 30 años, finalmente habló. Rodrigo, Arturo Navarro no hace negocios así. Valora la consistencia y la confiabilidad por encima de todo. Tomás, ese es precisamente el problema. Rodrigo ni siquiera lo miró. Estamos dejando que el cliente dicte los términos en lugar de posicionarnos como socios estratégicos. Es hora de que Arturo Navarro entienda que el servicio premium viene con precios premium. Natalia sintió algo frío y pesado instalarse en su pecho. Este muchacho estaba a punto de destruir una relación que había tomado 12 años construir, y pensaba que estaba siendo innovador. Rodrigo dijo, controlando cada sílaba, Arturo ha sobrevivido 3 recesiones, 2 quiebras de proveedores, y la crisis de 2008. No quiere socios estratégicos. Quiere que sus piezas lleguen a tiempo, siempre, sin sorpresas. Eso es lo que le hemos dado por más de una década. Rodrigo la miró con esa sonrisa que probablemente usaba en presentaciones de clase. Natalia, aprecio la perspectiva histórica, pero no podemos dejar que la nostalgia guíe decisiones de negocio. Arturo Navarro necesita entender que Nexus está evolucionando. Ya no somos la misma empresa con la que trabajaba la generación de su abuelo. Natalia sintió que algo se quebraba dentro de ella. El abuelo de Arturo no había trabajado con Nexus. Arturo había construido su relación con ellos desde cero, camión por camión, entrega por entrega. Rodrigo hablaba de su cliente más importante como si fuera una carga heredada en lugar del cimiento sobre el que la empresa estaba construida. Fue entonces cuando Fernando Castellanos entró a la sala. Fernando se veía viejo esa mañana. No viejo en el sentido de los años. Siempre había llevado sus 67 con dignidad. Viejo en el sentido del cansancio que viene cuando descubres que todo lo que construiste está a punto de derrumbarse. Se sentó sin saludar. Miró a su hijo. Luego a Natalia. Luego de vuelta a su hijo. Rodrigo se corrigió, un desliz revelador. Arturo Navarro me llamó ayer. La sonrisa de Rodrigo se amplió. Perfecto. Le envié una propuesta preliminar para que la revisara antes de nuestra reunión de la próxima semana. ¿Qué le pareció? Fernando parpadeó lentamente, como procesando un idioma extranjero. Le enviaste una propuesta a Arturo Navarro. Sin consultarme. Una propuesta de marco estratégico, corrigió Rodrigo. Quería darle tiempo de procesarla antes de nuestra conversación formal. Fernando sacó su teléfono. Marcó. Puso el altavoz. Arturo, soy Fernando. Estoy en la sala de juntas con mi equipo. Y con mi hijo. Fernando. La voz de Arturo era controlada, pero Natalia reconoció el filo debajo. Creo que necesitamos hablar en persona. Hoy. ¿A qué hora puedes venir? Estoy saliendo ahora. Llego en 1 hora. La llamada terminó. El silencio en la sala era del tipo que precede a los tornados. Perfecto, dijo Rodrigo, aparentemente inmune a la atmósfera.
Me da tiempo de preparar una presentación completa. No. Fernando lo dijo sin énfasis, como quien anuncia el clima. Tú no vas a estar en esa reunión. El color abandonó el rostro de Rodrigo como agua por un drenaje. Papá, esta es mi iniciativa. Yo debería presentarla. Hijo, ya has hecho suficiente. Fernando se levantó. Natalia, tú y yo tenemos que preparar control de daños. Los demás, de vuelta al trabajo. Hay camiones que cargar y promesas que cumplir. Mientras esperaban a Arturo, Fernando le contó a Natalia la historia completa de 2009. Ella conocía los hechos básicos, el préstamo, la crisis, la supervivencia, pero nunca había escuchado los detalles. Estábamos a 3 días de cerrar, dijo Fernando, su voz suave pero firme. Los bancos habían cortado todas las líneas de crédito. No podía pagar la nómina. Tenía 80 familias dependiendo de mí, y no tenía cómo darle su quincena. Natalia escuchaba sin interrumpir. En el ejército aprendió que a veces el mejor apoyo es simplemente estar presente. Llamé a Arturo porque no sabía a quién más llamar. Le expliqué la situación. Le dije que si no conseguía efectivo en 72 horas, Nexus dejaba de existir. Fernando miró por la ventana, hacia el patio donde los camiones se alineaban esperando sus rutas. ¿Sabes qué me dijo? Natalia negó con la cabeza. Me dijo, ¿cuánto necesitas? Le di la cifra. 15 millones. Esperaba que me colgara. O que me pidiera garantías, contratos, lo que fuera. Fernando se volvió hacia ella. Me dijo, te lo transfiero hoy. Me pagas cuando puedas. Y colgó. El silencio se extendió entre ellos. 2 semanas después, continuó Fernando, cuando todo el sector automotriz estaba colapsando, Arturo siguió mandándonos trabajo. Pudo haber buscado proveedores más baratos. Muchas empresas desesperadas le hubieran dado mejores tarifas. Pero se quedó con nosotros. Porque eso es lo que hacen los socios de verdad. Natalia asintió. Entendía perfectamente. Lo que Rodrigo nunca entendería. Arturo Navarro llegó exactamente a la hora que dijo. Siempre puntual, hábito de sus años en el ejército, igual que Natalia. Llevaba su uniforme habitual, camisa de trabajo azul marino, pantalones de mezclilla industrial, botas con punta de acero que habían pisado más pisos de fábrica que alfombras de oficina. Se reunieron en la sala de conferencias pequeña, no en la formal. Arturo prefería así las cosas. Menos pretensión, más conversación. Habían tenido cientos de reuniones en esa sala a lo largo de los años, resolviendo problemas, negociando contratos, sobreviviendo crisis. Fernando. Natalia. Arturo se sentó, su cuerpo ocupando el espacio con la solidez de un hombre que sabe exactamente quién es. Iré al grano. Recibí un documento interesante de tu hijo. Sacó una copia impresa del marco estratégico de Rodrigo. 42 páginas, gráficas a color, resumen ejecutivo. El tipo de documento que probablemente ganaba premios en escuelas de negocios. Quiere implementar precios variables en mis entregas, dijo Arturo, pasando las páginas. Ajustes dinámicos basados en demanda del mercado. Umbrales mínimos de pedido para servicio premium. Y algo llamado, revisiones trimestrales de alineación estratégica. Fernando abrió la boca para responder, pero Arturo levantó la mano. Déjame terminar. También menciona que Nexus está evolucionando, y que yo necesito adaptarme a las nuevas realidades del mercado. Sugiere que nuestro arreglo actual es. Arturo consultó el documento, insostenible en el panorama competitivo contemporáneo. El silencio pesaba como plomo derretido. Fernando, llevamos 12 años trabajando juntos. Mi empresa ha crecido de 200 millones a 750 millones anuales en ese tiempo. Nexus ha manejado cada kilo de carga, cada entrega, cada emergencia. Nunca han fallado una fecha límite. Nunca me han sorprendido con costos ocultos. Nunca han dejado de contestar cuando llamo. Arturo puso el documento sobre la mesa. Pero ahora tu hijo me dice que esa relación necesita ser optimizada. Fue en ese momento cuando Rodrigo entró a la sala. No sé si estaba escuchando detrás de la puerta o si su sentido del timín era espectacularmente desafortunado. Pero entró como si llegara a su propia fiesta de graduación, mano extendida,
Sonrisa corporativa activada. Señor Navarro, anunció, soy Rodrigo Castellanos, vicepresidente de Desarrollo Estratégico. Es un placer finalmente conocerlo en persona. Arturo estrechó su mano con cortesía, pero Natalia observó cómo la temperatura de la sala descendía a 20 grados. Espero que haya tenido oportunidad de revisar el marco estratégico que le envié, continuó Rodrigo, completamente ciego a la atmósfera. Creo que encontrará que aborda algunas ineficiencias en nuestro arreglo actual que, francamente, nadie ha querido discutir. Fernando intentó intervenir, pero Arturo volvió a levantar la mano. Señor Castellanos. Arturo habló despacio, eligiendo cada palabra. Sí, revisé su documento. Muy completo. Dígame, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en logística? Llevo 18 meses en Nexus, rotando por diferentes departamentos para obtener una comprensión integral de nuestras operaciones. Rodrigo irradiaba confianza. Antes de eso, completé mi MBA en el TEC de Monterrey con intercambio en Northwestern, especializándome en optimización de cadenas de suministro. 18 meses, repitió Arturo. Y antes del MBA, trabajé 2 años en consultoría. Me dio una perspectiva amplia sobre cómo diferentes industrias enfrentan desafíos operacionales. Entonces nunca ha trabajado directamente en manufactura. No directamente, no. Pero los negocios modernos se tratan de entender sistemas y procesos, no solo experiencia específica de la industria. Los principios de optimización aplican en todos los sectores. Natalia observó el rostro de Arturo. Era como ver a alguien darse cuenta de que estaba hablando con una persona que había aprendido a nadar leyendo manuales pero nunca se había metido al agua. Señor Castellanos, dijo Arturo, su voz bajando a un registro que Natalia reconocía como peligroso, permítame contarle sobre mi negocio. Industrias Navarro fabrica piezas de precisión para la industria automotriz. Proveemos componentes para sistemas de frenos, conjuntos de dirección y montajes de motor. Arturo se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Rodrigo. Cuando una de mis piezas falla, la gente muere. Cuando mis entregas se retrasan, las líneas de ensamble se detienen y miles de personas se van a casa sin paga. Rodrigo asintió con entusiasmo. Exactamente por qué necesitamos implementar controles de calidad más rigurosos y métricas de desempeño. Deténgase. La palabra cortó el aire como navaja. No necesito controles de calidad. Necesito confiabilidad. Durante 12 años, Nexus ha entregado mis piezas a tiempo. Cada vez. Natalia nunca me ha fallado. Ni una sola vez. Arturo se puso de pie lentamente. A sus 63 años, todavía se movía con la autoridad de alguien acostumbrado a que lo escucharan. Su marco estratégico quiere cobrarme extra por manejo prioritario durante temporadas altas. Señor Castellanos, todas las temporadas son altas cuando fabricas piezas de seguridad crítica. Rodrigo abrió la boca, pero Arturo no había terminado. Su marco quiere implementar umbrales mínimos de pedido. A veces necesito un solo envío de emergencia de un componente para mantener una línea de producción funcionando. Señor Navarro, con todo respeto. Su marco trata mi negocio como si fuera una cuenta genérica que necesita optimización. Mi negocio está construido sobre relaciones con personas que entienden que cuando llamo a medianoche porque hay una crisis de producción, no es un evento facturable. Es lo que hacen los socios de verdad. El silencio era total. Arturo miró a Fernando, luego a Natalia, luego de vuelta a Rodrigo. Señor Castellanos, estoy seguro de que es muy inteligente. Estoy seguro de que su MBA le enseñó mucho sobre marcos estratégicos. Pero usted no entiende mi negocio. No entiende mis necesidades. Y francamente, no entiende la diferencia entre eficiencia y efectividad. El rostro de Rodrigo estaba rojo como ladrillo. Señor Navarro, con todo respeto, su resistencia a la modernización es exactamente el tipo de pensamiento que impide que los negocios alcancen su potencial completo. Le estamos ofreciendo la oportunidad de participar en una asociación más sofisticada y mutuamente beneficiosa. Natalia se puso de pie. Rodrigo, dijo Natalia, su voz nivelada como superficie de acero. Necesitas dejar de hablar. Natalia, esto es exactamente lo que estaba diciendo antes. Rodrigo se volvió hacia ella con frustración visible.
Esta mentalidad anticuada nos está frenando. El señor Navarro necesita entender que las relaciones comerciales evolucionan. Natalia lo miró por un momento largo. Este hombre que llevaba traje demasiado ajustado y zapatos sin calcetines. Que pensaba que las relaciones eran solo otra línea en un estado de pérdidas y ganancias. Que nunca había tenido que explicarle a un gerente de planta por qué su entrega se retrasó. Que nunca había dormido en una gasolinera esperando una grúa. Que nunca había sentido el peso de saber que si fallabas, familias enteras sufrían las consecuencias. Tienes razón, Rodrigo, dijo Natalia finalmente. Las relaciones comerciales evolucionan. Se volvió hacia Arturo. Arturo, quiero que sepas que todo lo que Rodrigo acaba de decir es exactamente la razón por la que estoy renunciando a Nexus. Efectivo de inmediato. El silencio que siguió fue absoluto. La mandíbula de Fernando se desencajó. Rodrigo parecía que acababan de abofetearlo. Arturo simplemente asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esto. He estado pensando en empezar mi propia operación, continuó Natalia. Mendoza Logística Táctica. Pequeña. Enfocada. Construida sobre la idea de que las relaciones importan más que las hojas de cálculo. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Tarjetas que había mandado imprimir 2 semanas antes, cuando primero se dio cuenta hacia dónde se dirigía todo esto. Arturo, si estás buscando un socio de logística que entienda que tu negocio no es un marco estratégico esperando ser optimizado, llámame. Le entregó la tarjeta. Señores, dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Ha sido educativo. Lo que siguió fue una masterclass en cómo destruir 30 años de trabajo en 3 meses. Natalia no perdió tiempo. El día después de su renuncia, ya tenía oficina temporal montada en su departamento. Mesa de comedor convertida en centro de comando. Laptop. Teléfono. Café negro. Lo básico. Llamó a todos los contactos que había cultivado durante 12 años. No para vender. Todavía no. Solo para avisar que estaba empezando algo nuevo. Que si alguna vez necesitaban ayuda, sabían dónde encontrarla. Arturo Navarro fue el primero en firmar. No porque Natalia se lo pidiera. Porque la llamó 3 días después de la reunión. Natalia dijo, he estado pensando. Nexus y yo tenemos historia, pero esa historia es contigo. Fernando es un buen hombre, pero no va a estar ahí para siempre. Y cuando se vaya, ¿quién queda? El niño del MBA. Natalia no respondió. No tenía que hacerlo. Mándame una propuesta, dijo Arturo. Algo simple. Sin marcos estratégicos ni alineaciones trimestrales. Solo dime cuánto cobras y que me garantizas. Una página. Eso fue todo lo que Natalia necesitó. Una página con 3 compromisos. Primero, entregas a tiempo, siempre, sin excepciones. Segundo, tarifas consistentes. Lo que pagas en enero es lo que pagas en diciembre. Tercero, cuando llames, contesto. Siempre. Arturo firmó esa tarde. La noticia se esparció como incendio en temporada de secas. Una semana después de Arturo, Natalia recibió llamada de Pedro Montiel, de Aceros Montiel. Había trabajado con él durante 8 años, resolviendo crisis de entregas de acero que habrían paralizado fábricas enteras. Natalia, escuché que te saliste de Nexus. ¿Es cierto que Arturo Navarro se fue contigo? Es cierto. Mándame lo mismo que le mandaste a él. 2 semanas después, Patricia Solís de Automotriz Solís hizo la misma llamada. Luego Gustavo Ríos de Manufacturera del Norte. Luego Carmen Valdés de Industrias Precisión. En 60 días, Mendoza Logística Táctica había firmado contratos por 1.200 millones de pesos anuales. Todos clientes que Natalia había cultivado durante 12 años en Nexus. Todos clientes que confiaban en ella, no en la empresa. Todos clientes que habían recibido el marco estratégico de Rodrigo y decidido que preferían trabajar con alguien que entendiera la diferencia entre eficiencia y efectividad. Mientras Natalia construía, Nexus se desmoronaba. Los números llegaban a través de los canales habituales. La industria de logística en México no es tan grande, y todo el mundo conoce a todo el mundo. Comentarios en reuniones de asociaciones gremiales. Conversaciones en gasolineras de carretera. Mensajes de texto de antiguos colegas. Primer trimestre después de la salida de Natalia.
Ingresos de Nexus cayeron 45%. La pérdida de Navarro solo representaba casi la mitad de esa caída, pero el efecto dominó fue devastador. Los clientes que se quedaron empezaron a cuestionar sus propios contratos. Si Arturo Navarro se fue, ¿qué sabía él que ellos no? Si Natalia Fuentes consideró que valía la pena renunciar a 12 años de antigüedad, ¿qué tan mal estaban las cosas realmente? Fernando Castellanos tuvo que posponer su retiro indefinidamente. A sus 67 años, en lugar de disfrutar el fruto de 3 décadas de trabajo, estaba tratando de reconstruir relaciones que su hijo había destruido. Rodrigo Castellanos fue removido de su posición 2 meses después de la partida de Natalia. Oficialmente, fue una reestructuración estratégica. Extraoficialmente, Fernando finalmente aceptó lo que el resto de la empresa sabía desde el principio, que su hijo no estaba listo para liderar, que tal vez nunca lo estaría. Lo último que supe de Rodrigo, estaba trabajando en otra empresa familiar, esta vez en finanzas, lejos de las operaciones, lejos de los clientes, lejos de las relaciones que había demostrado ser incapaz de entender. Un año después de aquella mañana de noviembre, Natalia Fuentes se sentó en la oficina que había construido desde cero. No era lujosa, ella nunca necesitó lujos. Escritorio funcional, sillas cómodas para clientes, pared de mapas mostrando las rutas de su flotilla creciente. Su teléfono sonó. Arturo Navarro. Natalia dijo, su voz cargando el peso de 64 años de experiencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estrategia y táctica? Natalia sonrió. Ilumíname. Estrategia es lo que planeas. Táctica es lo que haces cuando el plan se derrumba. Ella miró por la ventana, hacia el patio donde sus propios camiones esperaban sus rutas. Rodrigo tenía muchos planes estratégicos, continuó Arturo. Marcos de optimización. Análisis de rentabilidad. Propuestas de valor. Todo muy impresionante en papel. Hizo una pausa. Tú tenías algo mejor. Tenías la capacidad de hacer el trabajo cuando todo se complicaba. De contestar el teléfono a las 3 de la mañana. De resolver problemas en lugar de optimizarlos. Natalia no respondió. Algunas verdades no necesitan comentario. La mejor venganza, dijo Arturo finalmente, no es destruir a tu enemigo. Es simplemente hacer tu trabajo mejor que ellos. Día tras día. Cliente por cliente. Hasta que el mundo note la diferencia. He filmado muchas historias a lo largo de mi carrera. Traiciones corporativas, venganzas elaboradas, caídas espectaculares. La mayoría terminan con sangre metafórica en las manos de alguien. La historia de Natalia Fuentes es diferente. Ella no destruyó a Rodrigo Castellanos. No tuvo que hacerlo. Él se destruyó solo, como todos los que confunden los manuales con la experiencia, las gráficas con las relaciones, la eficiencia con la efectividad. Lo que Natalia hizo fue más simple y más poderoso. Siguió siendo quien siempre había sido. Alguien que contestaba el teléfono. Alguien que cumplía su palabra. Alguien que entendía que en un mundo obsesionado con optimizar todo, la confiabilidad es revolucionaria. Hoy, Mendoza Logística Táctica emplea a 80 personas. Muchas de ellas son antiguos empleados de Nexus que siguieron a Natalia porque sabían que con ella, su trabajo tendría sentido. Que no serían tratados como líneas de costo esperando ser optimizadas. Nexus sigue operando, pero es una sombra de lo que fue. Fernando Castellanos finalmente se retiró el año pasado, dejando la empresa en manos de un equipo directivo externo. Rodrigo no fue parte de ese equipo. ¿Y Natalia? Natalia sigue haciendo lo que siempre hizo. Café negro. Teléfono. Soluciones. Algunos lo llaman venganza. Ella lo llama trabajo. La lección en las sombras. Cada historia que documento me deja algo. Una verdad pequeña que añado a la colección de sabiduría que acumulo como cicatrices. La historia de Natalia me dejó esto. En un mundo que idolatra la disrupción, la consistencia es el acto más subversivo. Vivimos en una era donde todos quieren optimizar, innovar, revolucionar. Donde la palabra tradicional se usa como insulto y nuevo se confunde con mejor. Donde consultores jóvenes con títulos brillantes llegan a empresas establecidas prometiendo transformación, sin entender primero qué es lo que funciona y por qué. Rodrigo Castellanos no era malo.
Era producto de un sistema que le enseñó que todo puede ser mejorado con el firmware correcto, que las relaciones son solo activos suboptimizados, que la experiencia de los veteranos es nostalgia disfrazada de sabiduría. Se equivocó. Las empresas no son máquinas esperando ser optimizadas. Son organismos vivos, compuestos de relaciones que toman años en construirse y segundos en destruirse. Son promesas hechas y cumplidas, una y otra vez, hasta que la confianza se vuelve tan natural como respirar. Natalia entendió esto. No porque lo leyera en un libro, sino porque lo vivió. Cada noche en una gasolinera esperando una grúa. Cada llamada a las 3 de la mañana. Cada crisis resuelta cuando otros habrían dado excusas. La venganza corporativa más devastadora no requiere sabotaje ni conspiración. Requiere algo más simple y más difícil. Ser excelente en lo que haces, día tras día, hasta que quienes te subestimaron no puedan ignorar la diferencia. Construye sobre roca, no sobre presentaciones. Las gráficas se olvidan. Los frameworks cambian. Los MBAs se reinventan cada década. Pero cuando alguien responde a las 3 de la mañana porque tú necesitas ayuda, eso se recuerda para siempre. A veces, la mejor venganza es simplemente hacer tu trabajo mejor. Arturo Navarro.